Normalmente, cuando una persona está en una fase terminal de su existencia, como hace 4 días o hace una semana estaba pasando con nuestro querido hermano, normalmente decimos que está entre la vida y la muerte, ¿verdad? Porque la muerte física será lo inmediato e inevitable que ocurrirá. Y uno está ahí intentando seguir adelante. Sin embargo, con Jesucristo ocurre todo lo contrario. Gracias a su propia muerte y resurrección, que esta mañana estamos recordando tanto, y que lo recordamos a lo largo de la semana, no solamente hoy, por supuesto. Gracias a su propia muerte, la muerte del Señor Jesús y su resurrección, morir significa vivir eternamente. Eso rompe totalmente los esquemas de las personas, incluso a lo mejor de nosotros mismos. Morir significa vivir eternamente y en compañía de millones y millones y millones de creyentes adorando a Cristo. Así que estamos, pues, entre la muerte y la vida. Entonces, es importante la resurrección de Cristo. Ciertamente podríamos pensar, a lo mejor, que no tiene ningún mérito. Podríamos decir, bueno, que resucitase Jesús. Hombre, Jesús, ¿quién era? El Hijo de Dios. Dios mismo. Dios tenía el poder. Que resucitase, pues, a lo mejor no tenía tanto mérito. Podía hacer eso y muchas otras cosas, como las que demostró en sus años de ministerio. Pero si afirmamos y así creemos que Cristo es Dios, por lo tanto, Él podía hacer lo que hizo y mucho más, pero hay que considerar algunos aspectos y por eso estos breves minutos vamos a ver algunos de estos aspectos. ¿Por qué realmente la resurrección de Cristo es tan importante? La Biblia es un libro sobre la vida. La Biblia es un libro no sobre la muerte. A veces, sobre todo desde afuera, se nos contempla a los cristianos hablando de la Biblia, gracias, como si fuera un libro que habla solo de guerras, de dolor, de violencia, pero la Biblia habla sobre la vida. Y habla mucho sobre la vida eterna, aunque también de la muerte, por supuesto. Los 66 libros de la Biblia hablan mucho de la muerte y de la vida futura. Eso demuestra la voluntad de Dios, para que toda persona que llegue a conocerla de manera personal, toda persona que llegue a conocer la Escritura, no tenga miedo a la muerte. Yo no sé si os preguntase ahora si tenéis miedo a la muerte. Hombre, quizá miedo al tránsito, ese proceso muchas veces doloroso de cerrar los ojos sin saber qué. Quizá podamos tener miedo a eso. Pero lo que va a ocurrir cuando de nuevo abramos los ojos espirituales, de eso es de lo que no hay que tener miedo si has creído en Cristo. Ahora, una de las preguntas que siempre nos hacemos o escuchamos es ¿dónde va uno cuando muere? Y eso es importante tenerlo bien claro. ¿Dónde va uno cuando muere? Aclaremos algunos términos que encontramos en las Escrituras. Mirad, en el Antiguo Testamento aparece 65 veces la palabra Seol. Seol refiriéndose a tumba o muerte, en algunos casos incluso lo ponen relacionado con infierno, pero no sería correcto. Y ese es el lugar, el Seol, es el lugar al que todos aquellos que han partido de esta vida, tanto creyentes como no creyentes, al morir van a ese lugar. En el Nuevo Testamento se usa otra palabra, que es, porque Seol es en hebreo, en el Nuevo Testamento es Hades, que es en griego, para referirse a ese lugar
de los muertos, y aparece 43 veces esa palabra, Hades. Ambas palabras, Seol y Hades, se refieren a ese lugar de permanencia temporal, mientras que el infierno es un lugar en el que se permanece para siempre, como el abismo más profundo, como dice 2 Pedro 3:4. En el Nuevo Testamento aparece otra palabra que es Gehenna. ¿Lo habéis leído alguna vez? Leyendo. El Señor Jesús lo usó como 11 veces. Gehenna para indicar un lugar permanente para los muertos. Y esta palabra Gehenna viene del valle de Hinnom, que es un valle que está a las afueras de Jerusalén, donde allí se vertían toda la basura y estaba ardiendo continuamente. Y ese lugar, el Gehenna, que era un lugar físico, terrenal, era un símbolo bien claro de lo que implicaba el infierno. Un lugar donde hay un castigo eterno y una característica del infierno del cual Jesús habló. En Marcos capítulo 9, versículos 7 y 48. Vamos a leer algunos textos. Marcos 9, 47, 48. Decía, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te será en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esta era la idea del Gehenna, un fuego que nunca se apaga. También en Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 20, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Resumiendo, para no extendernos en esto demasiado, Seol o Hades significan lugares temporales, y ahora lo explicaré un poco más, mientras que infierno es un lugar definitivo. Jesús relató una historia totalmente distinta a todas las parábolas. Vamos ahora a Lucas capítulo 16. Y ahora vamos a tener esta lectura. Es un hecho muy conocido, una lectura, una historia que explicó Jesús. Lucas capítulo 16, versículo 19. Es la historia del rico y Lázaro. La historia del rico y Lázaro. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba vaciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de ahí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíen a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Una historia, no tiene para nada esta historia, digamos, atisbos de un ser, una parábola. Jesús habla de un caso real, por lo menos esto tiene la apariencia. Es la única, en las parábolas, por ejemplo, no aparecen nombres. Aquí hay nombres y apellidos, por decirlo de alguna manera. Aparece el nombre de Abraham, aparece el nombre del pobre, de Lázaro, que no tiene nada que ver con el Lázaro, el hermano de Marta y María, por supuesto. Lázaro, el pobre, y el rico. El rico no sabemos su nombre. Dice que mueren y van al Hades, a ese lugar temporal. Versículo 23, y en el Hades, dice, alzó sus ojos y el rico, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y aquí vemos por lo menos tres compartimentos, por decirlo de alguna manera, tres compartimentos distinguibles. Por un lado, el seno de Abraham, donde parece ser que están los justos. Por otro lado, vemos un lugar de tormento, donde está el rico. Y después una gran cima, una gran separación entre esa parte donde está el seno de Abraham y otra parte el lugar de tormento. Lázaro era consolado, dice, en el seno de Abraham, recibía el consuelo. Mientras que en el caso del rico estaba viviendo en tormento. Lo que sí, por lo que está diciendo Jesús, todas las almas iban al Hades. Iban al Hades. Y allí estaban unos en compañía de todos los santos de Dios, incluyendo Moisés, Elías, David, millares y millares de santos y de justos. Gente que había puesto su confianza en el Dios de Abraham, que habían creído a los profetas, que habían aceptado el mensaje de Dios desde su revelación. Pero también había ese otro lugar de tormento. De la gran cima, lo único que sabemos es que no se podía cruzar, de ese gran abismo. No se podía cruzar de un lado a otro, pero sí que vemos, o explica Jesús, que el rico podía, dice, alzó sus ojos, lo que da la sensación de que está en una posición más baja, y allá podía ver cómo eran consolados no solamente Lázaro, sino seguramente millares y millares y millones de almas. Del lugar de tormento sabemos que el propio Jesús advirtió continuamente en su mensaje, presentando el Evangelio, advirtió para que las personas no fueran condenadas y no fueran al infierno. Y todo esto, que no estamos acostumbrados a decirlo, ni a pensar, incluso nos cuesta a veces digerirlo, todo esto es real. Pero desde luego hay buenas noticias. ¿Qué tiene que ver todo esto con la resurrección de Jesús que esta mañana estamos recordando? Bueno, pues aquí viene la gran trascendencia, hermanos, la gran trascendencia del poderoso evento como fue la resurrección del Señor Jesús. Como resultado de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesús, hubieron cambios. Jesucristo ha hecho posible que el creyente sea libre de ir al Seol. El creyente cuando muere ya no va al Seol, no va al Hades. En primer lugar porque Cristo mismo no está en el Seol. Cristo no está allí. Hemos leído antes cómo Él
liberó a las personas del Seol. Dice en Hechos, el apóstol Pedro, Hechos capítulo 2, versículos 31 y 32, está hablando Pedro de Jesús, y dice en el versículo 32, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, haciendo referencia a un salmo, que su alma no fue dejada en el Hades. Jesús no está en el Hades, aunque fue al Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, en primer lugar, Cristo mismo no está en el Hades, no está en el Seol. Y en segundo lugar, porque el creyente que por la muerte está ausente del cuerpo, dice la Escritura que está presente en el Señor. 2 Corintios 5:8. Por eso tenemos la certeza de que al decir que Andreu está en la presencia del Señor, es que la Escritura nos da esa confianza. Dice Pablo en 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo tenía la seguridad, la confianza de que estando ausente en el cuerpo se está presente en el Señor. En otras palabras, el creyente al morir no va al Seol, al Hades, sino que está presente en el Señor. Desde que se puso en marcha la Iglesia, después de la resurrección del Señor Jesús, cuando un creyente muere, su alma se dirige directamente al cielo. Ya no está en una situación intermedia para estar para siempre con el Salvador Jesucristo, a ese lugar que ha preparado. Entonces, ¿cuándo ocurrió este cambio? Este cambio de que las almas al morir iban al Seol y aquellos que los justos o los que han confiado en Cristo. ¿Cuándo ocurrió este cambio? Pues recordemos las palabras de Jesús al ladrón que tuvo a su lado, aquel ladrón que reconoció en Cristo al justo. El Señor Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese paraíso era el Hades, pero fue liberado. Dice en Efesios capítulo 4, versículos del 8 al 10. Leamos atentamente esto. Dice, por lo cual dice, está hablando de un texto, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Cuando Jesucristo resucitó, bajó al Hades y lo vació. Lo vació después de su resurrección y todos los justos fueron llevados al cielo donde mora Jesucristo, lo cual significa que ahora el creyente, al morir, se junta a los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Podéis imaginar todo eso? En ese momento histórico de la resurrección es muy posible que el Señor Jesús arrebatara las llaves de la muerte y del Hades de mano de Satanás, como dice Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Leemos al 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice Juan, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Está hablando Jesús. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ¿por qué los justos
Si esto es así, ¿por qué los justos del Antiguo Testamento no iban directamente al cielo? Podemos preguntar. Sencillamente porque los pecados, en el Antiguo Testamento, los pecados eran cubiertos temporalmente por los sacrificios, por la sangre de corderos sin mancha y sin contaminación. Pero la sangre de un animal no era suficiente para lavar eternamente, limpiar eternamente los pecados. Eso en Hebreos lo leemos de manera bastante extensa. Hasta que no hubo aquel sacrificio en la cruz del Calvario, hasta que no hubo esa sangre derramada del Cordero Divino, no se podía limpiar los pecados desde el principio hasta el final. Aquella sangre tenía que ser derramada. Era la única sangre válida para limpiar todo pecado y toda maldad. Y no era posible el acceso al cielo. Por eso estaban en el Hades. Cuando el Señor Jesús exclamó en la cruz, consumado es, ya está consumado esto, quiere decir que el sacrificio final de Cristo por el pecado del hombre ya se había cumplido. Por lo tanto, después de haber entregado su alma, descendió al Hades y condujo a todos los creyentes del Antiguo Testamento al cielo. Fueron esos cautivos que estaban ahí temporalmente, fueron liberados para que pudieran de manera definitiva ir al cielo, donde se encuentran ahora, juntamente con todos los creyentes desde la resurrección del Señor Jesús, que han ido creyendo en Él. Así, por lo tanto, la resurrección es un punto de partida. La Biblia podría ser llamada el libro de la resurrección. Y ya sabéis, la palabra resurrección significa levantarse de nuevo. El cristianismo se funda sobre la resurrección de Jesucristo. En las religiones, en todas las religiones, hay siempre, de una manera u otra, hay ese deseo del hombre, del ser humano, de volver a vivir, de ir después de la muerte más allá, desde culturas más antiguas. Pero en Cristo encontramos la verdadera respuesta. Cristo promete a sus seguidores, porque yo vivo, vosotros viviréis. Hay muchos pasajes, que no vamos a entrar esta mañana, que nos hablan de la resurrección. Algunos son emblemáticos, como es el caso de Job. Job capítulo... No, aquí no lo tengo, pero Job capítulo 19, un texto muy conocido, versículos 25 y 27. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. De manera profética, Job ya estaba, el libro más antiguo de las Escrituras, ya estaba hablando de la resurrección. Y hay muchos otros testimonios. Otro de ellos, Daniel, el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen, dice el libro de Daniel, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estaba tan arraigado este concepto entre los judíos, el tema de la resurrección, estaba tan arraigado que cuando, recordando la otra historia, ¿no?, de Marta, María y Lázaro, que por cierto el domingo pasado nuestro querido hermano Daniel se estaba recordándonos, cuando llega Jesús a esa situación, que también algo ha leído Joan, la respuesta de Marta, al principio, ella dice, yo ya sé que resucitará en la resurrección, en el último día. La resurrección estaba arraigada entre los judíos. Había una esperanza de volver a vivir después de la muerte. Claro, Jesús, más que nadie, habló sobre la resurrección. Y no nos sorprende, porque él conocía
Dios, conocía otra vida más allá de la muerte. En este pasaje excepcional de Juan, capítulo 5, versículos del 25 al 29, leo todo este pasaje, aquí tenéis solamente un fragmento de este texto. Dice, el Señor Jesús decía, y hay que prestar mucha atención a este texto, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por eso, la propia respuesta del Señor Jesús, en base a estas verdades, lo que le dijo a Marta, le dijo, tu hermano resucitará. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, decía el Señor Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá eternamente. Así que este alma y este espíritu no muere después de la muerte. Y esto son palabras también para nosotros en un día como hoy, de recordar de manera especial la resurrección. Son palabras de ánimo, son palabras de consuelo, son palabras de esperanza. Para el creyente, va con él, una vez que muere, va con él hasta que hay finalmente la resurrección del cuerpo físico, ya transformado, como ocurrió con el Señor Jesús, que fue transformado hace 2000 años. La garantía de la resurrección final del cristiano descansa pues en la resurrección de Cristo. Es la mejor garantía, es la única garantía. Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, porque yo he resucitado, porque yo estoy vivo, vosotros también viviréis. Y ya lo estamos de una manera potencial, ya estamos viviendo esa parte de la vida eterna. Pero cuando cierremos nuestros ojos, si el Señor no viene antes, cuando cerremos nuestros ojos, iremos a su presencia. Él es la piedra angular en el fundamento del cristianismo. Su resurrección es básico. En los dos primeros sermones, una vez que hubo la irrupción del Espíritu Santo, los dos primeros sermones de Pedro, en los capítulos de Hechos 2 y 3, están sellados por la resurrección de Cristo. En sus epístolas aparece en varios momentos. Pablo lo menciona en sus 13 epístolas. Incluso dedicó todo un capítulo entero en 1 Corintios capítulo 15 para hablar acerca de la resurrección. Pero la revelación máxima viene por medio del Hijo, que de manera tajante declara en Mateo capítulo 22, versículos 31 y 32. Mateo capítulo 22, versículos 31 y 32 dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, dice el Señor Jesús, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ese es nuestro Dios. Y nosotros todavía estamos arrastrando los pies, preocupados, porque esto es difícil, esto de la vida, esto de vivir es complicado. Pero nuestro Dios es un Dios de vivos. Y por eso tenemos la motivación suficiente para servir a este Dios de vivos. Tenemos la fuerza, la potencia,
la ilusión, la vocación, la pasión de servir a este Dios, que es un Dios de vivos y no de muertos. Y eso es lo que tenemos que transmitir, hermanos. Hay muchos aspectos que tratar sobre la resurrección, y acabo aquí. Pero fijaos por un momento, mirando un poco la historia, cómo el plan de Dios era que Adán y Eva vivieran de manera para siempre, de que fueran inmortales. Ese era el plan de Dios. El pecado sacudió ese plan, el pecado por el engaño de Satanás sacudió ese plan y el pecado hizo que la muerte, la condenación para el hombre llegase a cortar de raíz esa eternidad o esa inmortalidad. Pero Dios, por amor, envió a su Hijo Jesucristo para cubrir con su sangre ese pecado que para el hombre era imposible resolver. Así que al recibir el hombre a Jesucristo como su sustituto, cuando estamos recibiendo a Jesús como nuestro sustituto, como nuestro redentor, es entonces cuando podemos vivir para siempre y cumplir así de nuevo el plan original de Dios. Magnífico, ¿eh? Magnífico. Cómo Dios ha resuelto nuestro problema y lo único que tenemos que hacer es abrazarnos a Él. Ahora estamos momentáneamente viviendo ese plan. Ahora es algo temporal. Pero cuando hayamos resucitado estaremos viviendo para siempre con nuestro Creador y todo gracias a la resurrección de Jesucristo. Quiero acabar con esta historia que hemos leído de Lázaro. Fijaos, ¿os acordáis en la historia esta de Lázaro que narra el Señor Jesús? Lázaro, el rico, cuando está pidiendo que vaya alguien a avisar a sus 5 hermanos, al final de su ruego, él está en un lugar de tormento, es un ruego desesperado, dice, si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Por qué? El rico pedía que alguien fuera para que se arrepintieran y fueran recibidos en el Hades, en ese compartimiento del seno de Abraham. Pero el arrepentimiento era fundamental. Y el arrepentimiento fue la primera palabra que encontramos registrada en los Evangelios con el ministerio de Jesús. Arrepentíos. Y arrepentimiento era el mensaje que también que encontramos en el libro de Hechos, que lanzaba Pedro. Porque es que sin arrepentimiento no hay posibilidad de disfrutar de todo esto que hemos estado comentando esta mañana. Ese fue el mensaje central de Jesús. Y ese sigue siendo nuestro mensaje central. Recordar a las gentes, a los nuestros seres queridos también, aquellos que amamos, e incluso a los desconocidos, que para poder acceder a tener esa comunión con Dios, esa relación con Dios necesita, como yo necesité, como tú necesitaste, necesitamos arrepentimiento. Resurrección, pero sin arrepentimiento, esa resurrección no funciona en la vida de una persona. Que el Señor nos ayude. Recordar lo importante que es la resurrección, la tranquilidad de saber de que Dios ha resuelto todo el plan, que nosotros seríamos incapaces de resolver. Y darle a Él toda la honra y toda la gloria. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página
así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?